Bien, iniciamos un nuevo episodio de la serie 52 días de Good News, en este caso el episodio número 36. Ya al llegar al 52, pues culminaremos esta primera temporada, por así decirlo, de leer los evangelios de cada domingo, luego de hacer la tarea de haber asistido a misa. Yo creo que ese es el primer compromiso que siempre recuerdo cuando hago la grabación de un nuevo episodio. Y hoy, como el Evangelio es un poco largo, aunque no acostumbro a leerlo, sino a ir contando lo que decía, pues lo vamos a dividir en tres partes. Hoy 9 de junio del año 2024, el Evangelio propuesto para la liturgia es de San Marcos, capítulo 3, versículo del 20 al 35. Y ya nos vamos a conseguir a un Jesús con algo de fama y, como toda la fama cristiana que va en buen camino es la fama cristiana que inmediatamente lleva detractores, adversarios, críticos, gente que fastidia, que mortifica y que te hace la vida imposible. Esa es la fama cristiana, o esos son los síntomas, los signos de que una fama cristiana va por buen camino. Dice el texto de San Marcos, en esta primera parte vamos a encontrarnos con un Jesús que no lo dejaban ni comer. Era mucha la gente que lo buscaba, por eso digo que ya había algo de fama implícita allí, pero además cuenta que dentro de sus mismos parientes, cuando se enteraron de que Jesús estaba en esa situación, pues vinieron a buscarlo o vinieron a llevárselo a la fuerza porque decían que estaba loco. Luego, acto seguido, los maestros de la ley que llegaron a Jerusalén decían que Jesús estaba poseído por Belcebú y los jefes de los demonios, con cuyo poder los expulsaba. Jesús entonces hace la reflexión del texto que dice cómo puede Satanás expulsar a Satanás. Y por eso hacía el énfasis en que no puede haber una nación que se mantenga unida mientras dentro de sí haya guerra civil, haya posiciones adversas. Y esta primera parte nos invita mucho a reflexionar que una cosa es la diversidad y otra cosa es la división. Yo lo vengo hablando porque además he dicho, yo no creo que soy la mejor persona para hablar de esto, ¿no? Pero en mi pobre experiencia, yo he tenido la posibilidad de compartir con carismas de diferente índole. Y a veces es bonito cuando uno ve que los laicos de ese carisma, o los consagrados de ese carisma, pues tienen un sentido de pertenencia espectacular y hablan mucho de su fundador o fundadora. Pero nunca se debe olvidar que un carisma es una forma primero es un fruto derivado de una misma vid, que es Cristo, que es la iglesia. Y que por eso una cosa es que haya diversidades de caminos, todos sanos para llegar a Dios, y otra cosa muy distinta es confrontarse entre carismas, sobreponer un carisma por la iglesia, o en el caso de más común dentro de nosotros el mundo cotidiano, pues las familias estar divididas y pretender sobrevivir. Jesús de esto deja una gran enseñanza. Jesús dice que no habrá perdón. El que blasfema contra el Espíritu Santo, pues nunca será perdonado. ¿Por qué Jesús llega a decir esto? Porque no hay nada, una de las cosas más terribles que puede existir dentro del mundo cristiano es llamar algo santo a lo que no lo sea, algo bueno a lo que no lo sea, pero además hablar en nombre de Dios, blasfemando, diciendo cosas que no son y además confundiendo a cualquier persona. Todos los que nos dedicamos en mayor o menor grado a la evangelización, lo que tenemos que tener claro y presente como primera enseñanza, primero, es absurdo cuando ahí se nota el odio que le tenían a Jesús. A Jesús de verdad lo odiaba, y sobre todo lo odiaba a la gente de fe, la gente de fe con cargos de jerarquía, la gente de fe. Esta reflexión hay que mirarla hacia las pastorales, hacia las congregaciones provinciales, etcétera. Tenemos que tener cuidado de estar así como se habla que las mentes, los oídos hay que tenerlos abiertos, hay que tener cuidado de nosotros querer enjaular a Dios y especialmente al Espíritu Santo, a nuestros designios, a nuestros caprichos, a nuestras amarguras, a nuestras frustraciones, a nuestros cansancios. Un segundo punto, luego que Jesús habla de esto, del pecado contra el Espíritu Santo,
le dice a alguien, es como un cambio de tema radical. Dice, allá afuera están tu madre y tus hermanos y te están buscando. Y Jesús pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Entonces dice, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es hermano, hermana y mi madre. En este segundo punto, que además los hermanos cristianos protestantes en algunas denominaciones insisten en que esta es la evidencia de que María no fue virgen después de la concepción de Cristo y que Jesucristo tuvo hermanos biológicos. Ya esto lo han aclarado gente mucho más erudita, y el ejemplo que ponían es Abraham y Lot en el Génesis. Abraham era tío de Lot, pero en un momento cuando van a tomar decisión de qué caminos tomar, valga la redundancia, porque si uno iba hacia el norte, el otro iba hacia el sur, en el caso Lot tomó el camino de Sodoma y Gomorra. Abraham le dice a Lot, vamos a separarnos porque no está bien que peleemos ya que somos hermanos. Y la palabra hermanos se usaba justamente a lo que dice el mismo inicio de este evangelio, al parentesco. Puede ser un primo, puede ser un familiar, alguien cercano a la familia. Entonces, Jesús aquí, en una parte de los discípulos, les llamaba, a ustedes no les llamo siervos, los llamo amigos, porque a ellos les había confiado todo, no había secretos entre amigos. Pues aquí yo diría un salto más importante. Aquí Jesucristo nos llama familia. Porque un amigo, aunque algunos dicen que hay amigos que se comportan mejores que la propia familia de sangre, y eso es verdad en algunos aspectos. Jesucristo aquí nos está haciendo un vínculo familiar. Jesucristo es nuestro maestro, es nuestro Dios. Esta semana que terminó, estoy escuchando una nueva serie del Padre Nelson, y hay una parte reflexiva que él habla del pecado, de la necesidad de la culpa, del arrepentimiento, pero en la última parte hablaba de Jesús como Salvador y como juez. Y no es común escuchar a alguien que nos hable a Jesús como un juez, pero sí lo es. No es el tema de este evangelio, pero sí lo es. Además, fíjense que constantemente Jesús anda pronunciando sentencias, verdades, en torno a cosas que le va pasando en el camino. Entonces, primer punto importante, el tema del odio que le tenían a Jesús, y ese odio cómo podía llegar a derivar en afirmar que Jesucristo tenía el demonio dentro de sí. Imagínense ustedes semejante aberración, y de ahí viene esa exhortación de Cristo que dice que todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no será perdonado. Luego, esta situación de la madre y sus hermanos, como él aclara y dice que su madre y sus hermanos son todos los que hacen la voluntad de Dios y la ponen en práctica además. Y el tercer punto que no me gustaría dejar por fuera en todo en esta pequeña reflexión del Evangelio de hoy, es a lo que Cristo siempre nos invita a mirar. Yo soy una persona muy estructurada y quienes me conocen lo saben. A veces eso puede rayar en la ortodoxia, en la conservación. Soy muy estructurado y muy conservador en mis pensamientos. Pero si algo he aprendido con el paso de los años, es a no encerrar a Dios a mis voluntades y a mis conceptos. Es decir, puedo ver en la calle mucha diversidad y alguna que no me gusta. Hay cosas que veo en la calle, que escucho en las redes, en las películas, que uno puede ver en las series, que además mi hijo en la actualidad con 7 años no puede ver, por lo menos de mi parte, y mi esposo y yo cuidamos mucho eso. Casi nada hoy se puede ver sin que tenga un contenido sexual explícito, sin que haya alguna relación homosexual o heterosexual, pero muy grotesca en cuanto al tema de la sexualidad, malas palabras, malos ejemplos, consumo de droga. Pero a pesar de todas esas realidades, a pesar de todo esto que voy comentando, Dios nos enseña, esa es parte del don de ciencia del Espíritu Santo, que Él es el Señor del tiempo, de la historia, y que nosotros los cristianos no podemos caer en desesperanza. Que su propia gente considerara que Cristo estaba loco, habla de lo que le puede pasar a cualquier persona que se dedique a esto. Tus padres, tus hermanos, tus vecinos que te conocen digan pero si ese es un loco, ese lo conozco yo. Entonces no te desanimes. En tu corazón puede haber un proceso de conversión y esa conversión te va a llegar sin duda a la santidad y a la conversión de otros. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la oración.